Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Cámara de España que nos haya invitado a participar de un proyecto que consideramos estructural. Agradecérselo también a la gente que ha hecho posible este trabajo, que son los miembros de los comités de 65 y más, y agradecerle al final a todos los lectores de 65 y más, que son los que realmente han respondido a la encuesta. Yo simplemente, antes de pasar a presentar los resultados, quería dar un par de datos. El 50% de la sociedad española tiene más de 45 años. 50%. Otro dato que es realmente importante, como comentaba nuestro presidente, el 56% de los desempleados, el 56% de los desempleados en España tienen más de 45 años. Es realmente un dato preocupante que una sociedad como la nuestra esté despreciando, y ahora veremos los resultados, la opinión y la percepción que tiene este segmento de población. Por ese motivo, nosotros, junto a Cámara de España, dijimos, oye, lo más importante es, vamos a preguntarles a este segmento de población qué les ocupa y qué les preocupa. A raíz de eso, desarrollamos una encuesta, que nos respondieron más de 3.000 personas, lo cual, y de todas las provincias de España, lo cual es una muestra más que representativa. Y a continuación, Rafa os presentará los principales resultados de la encuesta y posteriormente comentaremos las conclusiones. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos por venir. Como decía, vamos a valorar cuáles son los principales resultados de esta encuesta, una encuesta que han respondido 3.366 personas. 2/3 de ellas son hombres, 1/3 mujeres. Y un dato importante es que 3 de cada 4 personas que lo han contestado tienen entre 60 y 75 años, o sea, son senior. Más de la mitad tienen estudios secundarios y más de 1/3 estudios universitarios. Dato importante también, la encuesta la responden 3.366 personas a través de un procedimiento online, es decir, son senior digitalizados y fundamentalmente son nuestros lectores. A lo largo de mi presentación añadiré comentarios sobre otros estudios que refrendarán muchos de los datos que aquí os voy a mostrar y que, como os comentaba, tienen mucho que ver también, como os voy a comentar, con lo que decía nuestro presidente José Luis Bonet y nuestro presidente Fernando Onega. En cuanto a los desafíos de la sociedad, 2/3 de los encuestados, como decía nuestra directora Ana Bedia, creen que el principal desafío de la sociedad en relación con el talento senior es que tienen que lograr una mayor presencia de los senior en las instituciones, en las empresas y en el conjunto de las organizaciones. ¿Cuál es el principal problema? Pues, como decía también Ana, que el 70% de los consultados opina que el talento senior no está siendo valorado por la sociedad ni por las organizaciones. Esto no solamente lo dicen nuestros encuestados, lo dicen también muchos estudios como el Inserso, la Fundación ADECO, la Fundación Endesa, que refrendan esa percepción. Y ellos dicen, desde la discriminación por edad hasta el ámbito laboral, en el ámbito laboral, hasta la falta de reconocimiento y del valor de la experiencia y de sus habilidades de los trabajadores y trabajadoras mayores. La falta de oportunidades de emprendimiento y de acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones para este colectivo es significativa. En cuanto al motor de la competitividad, casi la totalidad de las personas encuestadas consideran que el talento senior es un motor fundamental para las empresas y las instituciones. Sin embargo, como dice un estudio de Deloitte, la mayoría de las empresas que ellos estudiaron no lo estaban aprovechando como es debido. Ahondando en esta percepción, nuestros encuestados dicen lo siguiente acerca de cómo se les valoran las empresas. Bien, solamente un 3,6% de los encuestados creen que las empresas valoran al talento senior y su potencial como es debido. Pero, si vamos a las instituciones y a las administraciones, el porcentaje todavía es menor. Solo el 2,8% de las personas preguntadas por el diario creen que las instituciones y las administraciones valoran el talento senior. Sin embargo,
Hay estudios al respecto del Ministerio de Trabajo, de la Comisión Europea, del propio SEPE, que se molestan en investigar qué está ocurriendo sobre el talento senior en las administraciones e instituciones. Parece ser que esas conclusiones no están llegando al gran público ni ese interés que están demostrando con esos estudios. En definitiva, podemos decir que apenas un 3% de las personas consultadas creen que instituciones y empresas valoran al talento de los mayores. En cuanto a las áreas en las que el talento senior es fuente de valor, 2/3 de las personas preguntadas opinan que es fundamental el papel de los mayores a través del asesoramiento a nuevos profesionales. Consideran que el mentoring y el intercambio de conocimientos entre personas mayores y jóvenes es muy importante para las empresas y para la economía en general. Estudios como el Observatorio Social de la Caixa, la Fundación Endesa o el CENIE opinan de la misma manera. En cuanto a envejecimiento activo, casi un 95%, la práctica mayoría, responden que el envejecimiento es un factor que contribuye a la economía y a la sociedad y que es importante que los mayores estén activos durante toda su vida laboral y posteriormente a la misma. Pero además plantean que prácticamente a la unanimidad que hay que acabar con la discriminación por la edad en las empresas, en las instituciones, en la administración y en la sociedad en su conjunto y valorar su experiencia como corresponde. Precisamente unido al envejecimiento activo, 3 de cada 4 personas encuestadas apuestan por un modelo que compatibilice la pensión y la actividad laboral. Y en cuanto al emprendimiento a partir de los 60 años, muchos de ellos, el 60%, estarían dispuestos a emprender si tuvieran ayudas y formación para poder hacerlo, mientras que un 40% dice que no lo haría precisamente por esa falta de ayudas, de información o de conocimiento previo. En cuanto a los frenos a la contratación, que tanto nuestro presidente Bonet como nuestro presidente Onega nos comentaban al principio, 1 de cada 4 opina que es a causa de la brecha digital. Otro 25% por culpa de las dificultades de adaptación por motivos generacionales. Y una cuarta parte más queda claro que es una cuestión salarial, es decir, achacan ese freno a la contratación a los salarios que pueden pretender los mayores. Sin embargo, diversos estudios de ADECO y de la Fundación ADECO y de la Fundación BBVA coinciden plenamente en estos análisis, aunque consideran que los 2 primeros factores son más importantes que el tema salarial. En cuanto al voluntariado como forma de mantenerse activo, en el caso de las personas mayores vemos que hay una voluntad de mantenerse activo a través de esta fórmula. Sin embargo, el 75% responde que no lo hace por desconocimiento. No saben cómo acceder a las organizaciones e instituciones que realizan acciones de voluntariado y cómo podrían participar en ellas. Sobre la imagen del talento senior, la práctica unanimidad, y esto recopila prácticamente todo lo anterior, considera que es necesario mejorar la imagen del talento senior. 1 de cada 3 cree que habría que proponer planes que llamen la atención sobre este problema desde las administraciones y movilizar soluciones. Otro tercio que debe partir de los propios mayores, aparte de la administración, y de las empresas. Y otra tercera parte simplemente considera que debería empezarse por eliminar la actitud victimista y utilizar un tono positivo desde el propio colectivo senior. Y he dejado para el final una cuestión que ha salido tanto en las intervenciones iniciales como a lo largo de mi presentación, que es la expulsión sistemática del mercado de trabajo de los mayores de 45 años. Quizás parezca duro decirlo de esa manera, pero a la vista de los datos que tanto mi compañero Paco como el presidente Bonet y el presidente Onega nos han mostrado, parece que es así. Bueno, pues bien, 7 de cada 10 personas encuestadas conocen o dicen haber oído hablar de presiones a los trabajadores mayores para que abandonen sus puestos de trabajo.
El 7º estudio del Observatorio de Generación y Talento afirma que el 40% de los trabajadores mayores de 55 años en España ha sufrido alguna forma de discriminación laboral por motivo de edad, incluyendo el acoso en el trabajo, la falta de oportunidades de formación y de promoción. Es la forma más común de acoso, así como la falta de reconocimiento y valoración de sus conocimientos y experiencia y promoción en la empresa. Por último, también lo dejo para el final, que es la cuestión de la formación digital, porque, como hemos visto, hemos hablado de la brecha digital como uno de los frenos para la contratación. Bueno, pues más de la mitad de los que han contestado a la encuesta afirman que no han realizado ningún curso de formación digital, me refiero a los que están trabajando, en los últimos 5 años, frente al 44% que dice sí haberlo recibido. Estos datos coinciden con los de la Fundación Telefónica y el propio CIS. Sin más, te dejo, Paco, que realice las conclusiones. Gracias. A mí me gustaría, antes de entrar en el detalle de las conclusiones, estamos hablando de talento senior, me gustaría analizar un momento la segmentación. Cuando hablamos de los senior, estamos hablando del 50% de la población. Meter a toda esa gente en un mismo segmento yo creo que es un error que estamos cometiendo todos. Es decir, no tiene nada que ver una persona de 55 años con una de 75, con una de 95, con las más de 20.000 personas que hay en España centenarias. Es decir, estamos metiendo realidades muy diferentes. Cuando hablamos del talento senior, entre 45 y 65, que hablamos de población que debería ser población activa, en ese sentido estamos viendo que el incremento de los ratios de desempleo son brutales. En el año 96, solo el 22% de los desempleados eran mayores de 45. Hoy es el 56%. Por lo tanto, la tendencia no es que sea preocupante, sino lo siguiente, porque si mantenemos esta tendencia, dentro de 15 años, el 100% de los mayores de 45 estará desempleado. Esto tiene un impacto directo y nos lo transmiten nuestros lectores en las propuestas de valor tanto de las empresas como de las instituciones. Que no participe este segmento de población en el desarrollo de una propuesta de valor dirigida a este segmento, lo que genera son gaps espectaculares. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos activo a esta parte de la sociedad. Si hablamos de los mayores de 65, nos demandan o nos transmiten, con las más de 10.000 cartas a la directora, nos transmiten que quieren seguir activos pasados los 65. Como decía nuestro presidente, queda un tercio de su vida por delante y la gente quiere mantenerse activa. Hay que dar las herramientas. ¿Se están haciendo cosas? Sin duda. Cámara de España, propio SEPE, las comunidades autónomas, etcétera. Para eso estamos nosotros, para darlas a conocer. Es decir, y lo mismo que transmitimos a las asociaciones, se lo transmitimos a las instituciones. Utilizarnos para dar a conocer aquellos proyectos que se están desarrollando. Somos un medio que desde su inicio, y nos lo decía nuestro presidente, tenemos que ser útiles. Por eso no basta con el desarrollar una encuesta. Queremos desarrollar proyectos que tengan un impacto en realmente la sociedad. A raíz de eso, vamos a desarrollar ese roadshow por toda España para dar a conocer todas las herramientas que ya existen, las que estaba comentando el presidente Bonet del proyecto de Más 45, que son muchas y muy interesantes, con resultados muy potentes, otras que estén haciendo las comunidades autónomas, que esté haciendo el SEPE. Por lo tanto, no nos podemos olvidar del 50% de la población. Es estructural que aprovechemos ese conocimiento como país. Si no, analicemos los consejos de administración de las empresas del IBEX, los seniors representan el 70%, por algo será, ¿no? Por lo tanto, contar con nosotros, vamos a hacer ese roadshow, contamos con todas las comunidades autónomas, contamos obviamente con las cámaras territoriales
y contamos con la implicación, obviamente, de las instituciones liderada por el SEPE. Muchas gracias.